Bien, vamos a continuar por la suma de vectores, operaciones con vectores. Podemos hacer operaciones con vectores por métodos gráficos y por métodos analíticos. Vamos a ver inicialmente los métodos gráficos. Tenemos el método del triángulo, tenemos el método del paralelogramo y tenemos el método del polígono. Entonces vamos a ver cada uno de estos métodos. Estos métodos básicamente vamos a ver a través de la realización de un ejemplo, ¿ya? Por ejemplo, si me piden sumar los vectores A y B por el método del triángulo, donde el vector A es igual a, tiene un módulo de 40 metros y tiene una dirección de 0 grados. El vector B tiene un módulo de 50 metros y una dirección de 40 grados respecto al eje polar, ¿no? Que puede coincidir con el eje X. Bueno, lo primero que podría hacer es dibujar estos dos vectores a una determinada escala. En este caso, yo voy a utilizar una escala de un centímetro es igual a 10 metros. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hago para sumar? Voy a definir un sistema de referencia. Ahí está mi sistema de referencia, un sistema cartesiano. A partir del origen voy a dibujar el vector A. Entonces, este vector A lo traslado ahí, manteniendo su magnitud y su dirección. Ahora, el método del triángulo consiste en que el vector B tengo que trasladar o tengo que trazarlo a partir de la punta del vector A, manteniendo su magnitud y su dirección, tal como se puede ver acá. Ahora, el vector resultante, C, que va a ser igual al vector A más el vector B, va a ser igual, es igual al origen, desde el vector A hasta la punta del vector B. Ya está. En eso nomás consiste este método. Ahora, como los vectores hemos dibujado a una determinada escala, el módulo de A es 40, el módulo de B es 50 metros. Entonces, tengo que saber a cuánto equivale, a cuánto es igual el módulo de C. Como están dibujados a una determinada escala, entonces, esto es 4 centímetros, esto es igual a 5 centímetros, y eso equivale a 50 metros. Entonces, con una regla yo tengo que medir la longitud del vector C. Si mido la longitud, entonces veo que es igual a 8,5 centímetros, ¿no? Entonces, ahí, utilizando la escala con la que he graficado los vectores, entonces, 1 centímetro es igual a 10 metros, y entonces 8,5 centímetros, ¿a cuántos metros equivale? Y eso va a ser la magnitud del vector C. Realizando una regla de 3, entonces 8,5 centímetros multiplicado por 10 dividido entre 1 centímetro, se obtiene igual a 85 metros. Entonces, la magnitud del vector C es igual a 85 metros. La dirección del vector C respecto a este eje de referencia se mide con un transportador. Midiendo con un transportador se obtiene aproximadamente 22 grados. Luego la respuesta, entonces, el vector resultante obtenido por el método del triángulo tiene un módulo de 85 metros y una dirección de 22 grados respecto al eje X positivo. Bueno, continuamos con el método del paralelogramo. También con este método yo puedo medir, o yo puedo hacer la suma de dos vectores, al igual que en el anterior caso. Igual vamos a aprender básicamente, en esta parte indica el procedimiento, ¿ya?
Eh, voy a sumar los mismos vectores que en el método del triángulo. Entonces me piden ahora sumar, pero por el método del paralelogramo. Como ya he hecho anteriormente, puedo trazar estos vectores, puedo dibujar los vectores a una determinada escala. En este caso estoy utilizando la misma escala, 1 centímetro es igual a 10 metros. Entonces voy a trazar, para ya hacer la suma, voy a trazar un sistema de referencia, ahí, un sistema cartesiano, por ejemplo. Entonces, a partir del origen voy a trazar el vector A, ahí. Estoy trasladando el vector a partir del origen de mi sistema de referencia, manteniendo su magnitud y su dirección. Hago lo mismo con el vector B. El vector B voy a llevarlo hasta el origen del vector A, manteniendo su dirección y su magnitud. Entonces, a partir de ahí ya tengo a los dos vectores que están dibujados ya en el papel, por ejemplo, en el plano. Y luego, a partir de la punta del vector A, trazo una recta paralela al vector B. Sería esta recta. Y posteriormente, a partir de la punta del vector B, trazo una recta paralela también al vector A. Y como vemos acá, se forma un triángulo, perdón, se forma un paralelogramo, ¿no? Y listo. El vector C, la suma de A más el vector B, es igual, se obtiene, es a partir del origen de ambos vectores hasta donde se crucen ambas rectas que hemos trazado, ¿no? Y ya tengo. Y la dirección también se la puedo obtener ahí. Eso lo vamos a ver acá, en el siguiente gráfico. Ya hemos trazado prácticamente la suma por el método del paralelogramo. Lo único que tenemos que hacer ahora es medir la distancia del vector C. Entonces, como son los mismos vectores que hemos hecho, en este caso nos sale el mismo resultado. Haciendo la medición con una regla, vemos que es igual a 8,5 centímetros aproximadamente. Y el ángulo, la dirección, la medimos con un transportador, ¿ya? Y de esa manera se obtiene la suma de dos vectores por el método de paralelogramo. Bueno, otro método que dentro de los métodos gráficos es el método del polígono. El método del polígono se usa para sumar más de dos vectores, ¿no? 3 o más vectores. En toda esta parte, en cierta manera, se tiene el procedimiento de cómo se realiza, ¿ya? Pero eso lo podemos ver haciendo un ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo de aplicación. Me dicen sumar los siguientes vectores por el método del polígono. En este caso son 4 vectores, ¿ya? Aquí tengo la magnitud y la dirección de cada vector, ¿ya? Bueno, entonces me dice obtener el vector resultante F1 más F2 más F3 más F4. Bien, lo primero que puedo hacer es dibujar los vectores a una determinada escala. En este caso, por ejemplo, la fuerza F1, esta puede ser una fuerza F1, tiene una magnitud de 8 newtons y una dirección de 0 grados. Ahora, voy a trazarlos. Entonces, a la escala que estoy definiendo aquí, entonces esto va a ser 8 centímetros, ¿no? Porque tiene 8 newtons, entonces va a ser 8 centímetros. Esta F2, 6 newtons y 40 grados. Entonces, este es 6 centímetros y una dirección de 40 grados respecto al eje polar. F3, 5 newtons, su módulo, el tamaño del vector, y una dirección de 90 grados respecto al eje polar. F4, este vector, tiene un módulo de 3 newtons, sería 3 centímetros, y una dirección de 210 grados, ¿no? El eje polar está aquí, y la dirección sería hasta ahí 210 grados.
Bien, entonces, una vez que ya he dibujado los vectores, puedo hacer ya la suma por el método del polígono. Trazo mi sistema de referencia y a partir del origen de mi sistema de referencia, comienzo con F1. Entonces lo traslado aquí, ahí F1 a partir del origen del sistema de referencia. Más F2, F2 es este vector, lo traslado a partir de la punta de F1, traslado el vector manteniendo su magnitud y su dirección. Más F3, este vector 3 lo traslado a la punta del vector F2, manteniendo su magnitud y su dirección. Lo mismo con el vector F4. Se lo traslada para el... Y los vectores no han cambiado y ya está. Entonces, el vector resultante se obtiene a partir del origen del sistema de referencia o del primer vector hasta la punta del último vector que he sumado. Y ahí mismo yo puedo identificar el ángulo que me indica la dirección del vector. Ahora, cuanto a... si mido la longitud de este vector, voy a obtener la magnitud del vector resultante, ¿no? Entonces, igual que en los anteriores métodos, voy a medir con una regla. Entonces, midiendo con una regla, yo veo que es aproximadamente 12,5 centímetros, la magnitud, la longitud de este vector. Y en función de la escala utilizada, estoy viendo que 12,5 centímetros va a ser igual a 12,5 newtons. Entonces, la magnitud de esta fuerza resultante es igual a 12,5 newtons. Para medir la dirección del vector resultante, simplemente utilizo un transportador y mido el ángulo a partir de este eje de referencia, el eje X, y veo que es aproximadamente 36 grados. Entonces, el resultado obtenido por el método del polígono es la magnitud del vector es 12,5 newtons y tiene una dirección de 36 grados respecto al eje X. Bueno, entonces, en eso consiste el método del polígono. Podemos ver ahora, por ejemplo, en el anterior caso hemos hecho esta suma. Ahora, hacemos esta otra suma. Aquí los vectores fuerza ya han cambiado de orden. Aquí tengo ahora F3 más F1 más F4 más F2. Sin embargo, este vector resultante se mantiene. Es el mismo, sigue siendo el mismo. Entonces, comienzo a hacer la suma. Primero F3. F3 voy a comenzar. Trazo mi sistema de referencia. El vector F3 lo traslado hasta el origen de mi sistema de referencia. Ahí, F3. Más F1. F1 lo traslado, ahí está, ahí. Más F4 lo traslado hasta aquí. Más F2, también a partir de F4 lo traslado. Y vemos que va a ser igual al mismo vector que hemos obtenido anteriormente. Y también va a tener la misma dirección. Bueno, entonces también podemos podemos cambiar nuevamente el orden de los vectores. Ahora tengo F4 más F2 más F1 más F3. Y vamos a ver que el vector resultante no va a cambiar igual. Entonces comienzo con F4 a partir de mi sistema de referencia. Este vector lo traslado aquí a partir del origen de mi sistema de referencia, manteniendo su magnitud y su dirección, más F2, F2 es este, más F1, F1 lo traslado acá, más F3. Y el vector resultante resulta ser el mismo, la dirección también la misma. Entonces, en esto consiste básicamente el método del polígono. Bien. Ahora podemos entrar a recta de vectores. Recta de vectores, en la recta de vectores se hace uso del concepto del negativo de un vector, que ya eso lo hemos visto anteriormente. Se define la operación A menos B como el vector menos B adicionándose al vector A. Entonces se obtiene que A menos B va a ser igual al vector A más el vector negativo de B. Ya obtengo la recta A menos B.
De esta forma, entonces, la resta de vectores es un caso especial de la suma de vectores. Podemos ver un ejemplo. La construcción gráfica y geométrica puede mostrarse en el siguiente ejemplo. Me piden, sean los vectores A y B, obtener la resta A menos B. Aquí yo tengo el vector A y tengo el vector B. Lo que me piden es obtener A menos B. Entonces, eso lo voy a hacer gráficamente. Entonces, tengo el vector A y tengo el vector B. Entonces, como sé que yo tengo que, para hacer esta resta, tengo que hacer la suma del vector A más el negativo del vector B, lo primero que puedo hacer es obtener el vector negativo de B y luego hacer la suma por cualquier método, ya sea del triángulo o del polígono, o del paralelogramo, perdón. Entonces, primero obtengo el vector negativo de B, que es el mismo vector, el mismo módulo, pero tiene sentido contrario. Tiene la misma dirección, pero tiene sentido contrario. Bueno, entonces hago la resta ahora por el método del triángulo que hemos hablado. Trazo este vector A, ahí. A partir de la punta del vector A, trazo el vector negativo de B. Entonces, estoy haciendo en realidad una suma, ¿no? Una suma del vector A más el negativo del vector B. Y a partir del origen del vector A hasta la punta del vector B, resulta ser el vector A menos B. ¿Ya? Y de esa manera ya he obtenido la resta de los dos vectores por el método del triángulo. Ahora quiero hacer la resta por el método del paralelogramo, es lo mismo. Trazo este vector A, trazo el vector A. Ahora sabemos que el vector negativo de B también lo voy a trasladar en el origen del vector A. Tengo ahí a los dos vectores. A partir de la punta de cada vector, trazo unas rectas paralelas a cada vector y donde se cruza, a partir del origen de ambos vectores y donde se cruzan ambas rectas, donde se forma el paralelogramo, se tiene el vector resultante, que en este caso sería A más el negativo del vector B, que eso es igual a A menos B. Entonces, como pueden ver, tanto por el método del triángulo como el método del paralelogramo, este resultado, A menos B, son vectores exactamente iguales. Tienen el mismo módulo, tienen la misma dirección y tienen el mismo sentido. Bien. También podemos ver la multiplicación de un vector por un escalar. Si tengo un vector, acá puedo tener el vector A, lo puedo multiplicar por un escalar. Un escalar podemos definirlo básicamente como un número, ¿no? Como un número puede ser positivo o también podría ser negativo. Entonces, si ese escalar es igual a 3, si este vector lo multiplico por un escalar que es igual a 3, entonces este vector es 3 veces más grande, tiene la misma dirección, tiene el mismo sentido, ¿no? Ahora, si es que este vector lo multiplico por un escalar que es menos 3, por ejemplo, también se va a hacer 3 veces más grande, va a tener la misma dirección, pero va a tener un sentido negativo. Perdón, un sentido opuesto debido al signo negativo, ¿no? Bueno, de eso se trata la multiplicación de un vector por un escalar. Sigue siendo un vector. Acá podemos ver también, y hemos visto vectores unitarios. Aquí tengo el vector unitario I y aquí tengo el vector unitario J. Si a este vector unitario I lo multiplico por 3, por ejemplo, ¿qué es lo que me resulta? Se vuelve 3 veces más grande y tiene la misma dirección. Aquí está, 3i. Si a este vector J lo multiplico por un escalar 4, se vuelve 4 veces más grande. Es este de ahí. Y de acá, este vector más este vector en el eje X, y más este otro vector, va a ser igual al vector, al vector A que tengo acá. Entonces, el vector A puede escribirse, como ya había dicho antes, en función de vectores unitarios, va a ser igual a 3 veces I más 4 veces J. O de otra manera, también si conozco este vector,
Si conozco el módulo y conozco la dirección de este vector, puedo obtener sus componentes vectoriales en el eje X y en el eje Y, lo que podemos ver posteriormente. Bueno, entonces ahora vamos a comenzar con los métodos analíticos. Bueno, cuando hemos hecho la suma de dos vectores, ya sea por el método analítico, ya sea por el método del triángulo o por el método del paralelogramo, hemos visto que se ha formado un triángulo oblicuángulo, ¿ya? Este triángulo oblicuángulo. Cuando hemos hecho la suma, ahora, en este tipo de triángulos se cumple la ley de los senos y la ley de los cosenos, ¿no? Además de que la suma de sus ángulos internos va a ser igual a 180 grados. Entonces, esas leyes se utilizan para obtener el módulo y la dirección del vector resultante. Como un ejemplo de aplicación, veamos lo siguiente. Por el método analítico de resolución de triángulos, es justamente la utilización de la ley de los cosenos y la ley de los senos, obtener el módulo y la dirección del vector resultante de los mismos vectores que se han sumado por el método gráfico del triángulo. Al sumar los vectores A y B, se ha formado el siguiente triángulo oblicuángulo. Entonces, ahí tenemos eso. Y luego, a partir de la construcción ya de este triángulo, vemos que yo tengo los siguientes datos. La magnitud del vector A es igual a 40 metros. La magnitud del vector B es igual a 50 metros. Ahora, como aquí he definido tres ángulos, alfa, beta, gamma. Este ángulo gamma se puede obtener porque va a ser igual a 180 grados menos 40 grados. Entonces, quiere decir que este ángulo gamma también puedo llegar a, ya es conocido, va a ser igual, va a ser un dato, ¿no? Entonces, con esos datos que he logrado obtener, entonces yo puedo obtener la magnitud del vector C, ¿no? Utilizando esta ecuación de la ley de los cosenos, perdón. Entonces, esta ecuación va a ser igual a la magnitud de A al cuadrado más la magnitud de B al cuadrado menos 2A por el coseno de gamma. Reemplazando todos los datos, se obtiene que es igual a 84,6 metros. Luego, para obtener la dirección del ángulo, para obtener la dirección del vector C, del vector resultante, en este caso sería el ángulo beta, puedo utilizar la ley de los senos, ¿no? Aquí esta igualdad, por ejemplo, esta parte de acá, puedo utilizar eso, ¿por qué? Porque B conozco, la magnitud de B conozco, C también conozco, porque acabo de conocerlo, gamma también conozco, y lo que no conozco es beta. Entonces, a partir de aquí yo puedo obtener el ángulo beta, haciendo operaciones, despejando seno de beta, y luego puedo llegar a obtener el ángulo beta, ¿no? Sería 22,3 grados. Entonces, la respuesta por el método analítico por resolución de triángulos es igual a la magnitud es igual a 84,6 metros y la dirección sería 22,3 grados. Si hacemos una comparación con el método gráfico que hemos hecho por el método del triángulo, hemos obtenido 85 metros, bastante aproximado. Y el ángulo también 22 grados, que está bastante aproximado. Estos resultados son exactos, ¿no? Y estos son muy aproximados. De tal manera que podemos decir que estos resultados son totalmente aceptables, ¿no? Bueno, en eso consiste el método analítico por resolución de triángulos. Finalmente, podemos ver otro método analítico
para sumar dos o más vectores por descomposición y composición de vectores. Vamos a hacer un ejemplo. Me piden lo siguiente. Por el método de descomposición y composición de vectores, determinar el módulo y la dirección del vector resultante de los siguientes vectores. Aquí tengo 4 vectores. Estos vectores son los mismos vectores con los que hemos hecho el ejemplo por el método del polígono. ¿Ya? En este caso, lo primero que puedo hacer es dibujar los vectores en un sistema cartesiano, porque tengo sus magnitudes y sus direcciones de cada vector. ¿Ya? Vemos que este vector prácticamente ya está sobre el eje X. Este vector F2, tengo su módulo y tengo este ángulo y puedo llegar a descomponerlo en una componente en el eje X y otra componente en el eje Y. Este vector F3 ya está sobre el eje Y, no es necesario descomponerlo. Este vector F4 se lo puede representar de esta manera. Tiene su módulo y tiene una dirección respecto a este eje X negativo, que va a ser igual a 30 grados. También se puede descomponer una componente en el eje X, se proyecta el vector sobre el eje X, se obtiene esta componente, y se proyecta el vector sobre el eje Y y se obtiene esta componente. Entonces, eso es lo que vamos a hacer primero. El primer paso sería descomponer todos los vectores. Entonces, ese paso está ya en este gráfico. Entonces, analizamos por cada uno de los vectores. F1 está acá, es desde el origen hasta, es el vector verde, podríamos decir. F1 puede descomponerse de esta manera. F1X en la dirección Y más F1Y en la dirección J. F1X es igual a 8 en la dirección Y. Como no tiene componente en el eje Y, va a ser igual a 0. Entonces, este vector ya está descompuesto. El vector F2, hemos dicho que lo podemos descomponer en dos vectores. Cualquier vector se puede descomponer, ¿no? Entonces, aquí tengo el vector F2. Voy a hacer la descomposición de este vector. ¿Cómo lo hago? Como conozco la magnitud de este vector, que es 6 newtons, y conozco su dirección. Ahora, a partir de la punta del vector B, voy a proyectar sobre el eje X y obtengo esta componente vectorial, F2XY, que tiene un sentido positivo. A partir de la punta, proyecto sobre el eje Y y obtengo esta componente. Entonces, este vector F2 ya está descompuesto en este F2XY más F2YJ, que estaría aquí, ¿no? Ya estaría descompuesto. Ahora, ¿a qué es igual F2X, F sub 2X? Entonces, para eso hago lo siguiente. Aquí voy a identificar un triángulo rectángulo. Este lado es igual a F2X. La magnitud de este vector es igual a F2X. Este vector lo puedo trasladar aquí. Entonces, la magnitud de este vector, de esta distancia, va a ser igual a F2Y. Y la distancia y la longitud de la hipotenusa va a ser igual a F sub 2, ¿no? Bien, entonces ahí se ha formado un triángulo rectángulo. Yo puedo decir, a través de la función coseno, el coseno de 40 grados va a ser igual a F2X dividido entre F2. Entonces, ahí tengo eso. Y a partir de aquí puedo despejar F2X, que va a ser igual a F2 multiplicado por el coseno de 40. Ya tengo este dato de aquí. Ahora, lo mismo hago para obtener F2Y. En este mismo triángulo rectángulo, yo puedo decir, el seno de 40 es igual a este lado dividido entre esto. Esto es igual a F2Y y esta longitud es igual a F2. F2Y dividido entre F2 y de aquí despejo F2Y que va a ser igual a F2 por el seno de 40. Entonces ya tengo
el vector descompuesto en función de su módulo y de su dirección. Y a partir de ahí, haciendo operaciones, logro obtener las componentes del vector. Entonces, esta componente tiene una magnitud de 4,6 en la dirección Y. Esta otra componente tiene una magnitud de 3,86 en la dirección J. Bien, entonces ahora nos falta descomponer el vector F4, o el vector F3, perdón, antes el vector F3, ya prácticamente solamente tiene una componente que es en el eje Y. El vector F3 se puede descomponer F3 en la dirección Y más F3 en la dirección J. Pero vemos que no tiene componente en el eje X, en el eje X, y por eso es igual a 0. Y F3Y es igual a 5, que es igual al módulo del vector que nos han indicado inicialmente. ¿No ve? Luego, ya está. Entonces, F3, ahora voy a F4. F4 es este vector. Entonces, si es que trazo, si es que proyecto el vector sobre el eje Y, obtengo esta componente, que en este caso tiene un sentido negativo. Si es que trazo el vector a partir de la punta del vector F4 sobre el eje Y, obtengo esta otra componente vectorial, que también tiene sentido negativo. Entonces, este vector se puede descomponer en F4X, en sentido negativo, menos también va a ser, más el negativo, menos F4Y, porque tiene sentido negativo. ¿No ve? Ahora, ¿a qué es igual F4X? ¿Y a qué es igual F4Y? Porque eso es lo que tengo que obtener. Igual que he hecho aquí, de manera similar, aquí hay un triángulo rectángulo, se forma un triángulo rectángulo. Este lado es igual a F4X. Este lado es igual a F4Y. Y esta distancia, que sería la hipotenusa, es igual a F4. Entonces, yo puedo decir, el coseno de 30 es igual a F4X dividido entre F4. Aquí está. Y a partir de ahí yo puedo obtener F4X. Va a ser igual a F4 multiplicado por el coseno de 30. Lo mismo en este mismo triángulo rectángulo. Si digo seno de 30, va a ser igual a esta distancia dividido entre esta distancia. Entonces, esto es igual a F4Y dividido entre F4. El seno de 30 es eso. Y de ahí despejo F4Y, F sub 4Y, que es igual a F sub 4 multiplicado por el seno de 30. Entonces ya tengo F4X, que es igual a F sub 4 por el coseno de 30, menos F4Y, que es igual a F4, F sub 4 por el seno de 30. Como conozco estos módulos y conozco, bueno, y el ángulo también, puedo obtener las componentes. Entonces, este vector ya está descompuesto. Esta distancia es igual a menos 2,460. Menos 2,460 en la dirección Y. Esta distancia de aquí, este vector va a ser igual a menos 1,50 en la dirección J. Listo. Entonces, en eso consiste el primer paso, en descomponer los vectores. El segundo paso, que sería este, sumar algebraicamente las componentes en cada eje, obteniendo de esta manera las componentes del vector resultante. Entonces, esta es la suma que le he copiado acá para analizar en función del gráfico. Entonces, aquí voy a sumar las componentes en el eje X, que sería todas estas de acá. Aquí tengo 8, que es F1. F2, aquí tengo la componente 4,6, que es esta distancia. Estoy sumando esta distancia más esta distancia. F3, su componente en el eje X es 0. Y F4 es menos 2,6. Entonces sería negativo, ¿no? Esta distancia más esta distancia menos esta distancia. Y me resulta eso igual a 10. A 10,00. Lo mismo en el eje Y, ¿no? F1, por ejemplo, no tiene componente en el eje X. F2, este valor es 3,86. F3, de aquí hasta aquí, es 5. Ahora, menos 1,5, que es este otro vector. Sumando algebraicamente, tengo 7,36.
Bueno, entonces ya he obtenido prácticamente las componentes del vector resultante. FRX es igual a 10. FRY es igual a 7,36. Ambos son positivos. A partir de estas componentes se puede obtener el tercer paso. Ya en realidad entraríamos al tercer paso. A partir de las componentes y por un proceso de composición, se puede determinar el módulo y la dirección del vector resultante. En este caso, yo conozco FRX, que es igual a 10. Conozco FRY, que es igual a 7,36. Si es que esta componente la traslado aquí, vemos que se forma un triángulo rectángulo. Entonces, para obtener la magnitud de la fuerza resultante, puedo utilizar el teorema de Pitágoras. FRX al cuadrado más FRY al cuadrado. Entonces, haciendo esas operaciones, resulta que la magnitud del vector es 12,41. Lo mismo, en este mismo triángulo rectángulo, a través de la función tangente, la tangente de θ va a ser igual a f de y dividido entre FRX. Y a partir de ahí se puede obtener el ángulo θ, la dirección del vector resultante, que sale 36,4. Bien, entonces estos resultados, si están correctos, son exactos. Y si hacemos una comparación por el método del polígono, por el método gráfico del polígono, ahí hemos obtenido 12,5. Fíjense, está bastante aproximado al resultado exacto. Igual con el ángulo, con la dirección, 36 y aquí tengo 36,4. Entonces, estos resultados realizados por el método del polígono también son bastante aceptables, ¿no? Bien, entonces, hasta ahí sería la parte que tenemos que avanzar. Agradezco por su atención. Muchas gracias.